En octubre de 1994, 3 estudiantes de cine desaparecieron en los bosques de Burkittsville, Maryland, mientras filmaban un documental. Un año más tarde, se encontró el material grabado que explica las extrañas circunstancias de la desaparición. La siguiente historia narra lo ocurrido en estas grabaciones. El proyecto de la bruja de Blair. Heather Donahue, Michael Williams y Joshua Leonard son 3 estudiantes de cine que se proponen realizar un documental acerca de una leyenda popular en el estado de Maryland, específicamente en Burkittsville. Una gran cámara monocromática, mochilas con todo lo necesario para acampar y las ansias de filmar un documental que a priori promete aportar mucho valor a sus carreras de cine, acompañan al trío en el tan esperado viaje. I don't want to go cheesy. I want to really avoid any cheese. I want to present this in as straightforward a way as possible, and I think the legend is unsettling enough. Al llegar a Burkittsville, las grabaciones no se hacen esperar. Heather como reportera, Josh como camarógrafo y Mike como ingeniero de sonido inician el documental en el cementerio del pueblo. De acuerdo con Heather, Burkittsville, antes llamada Blair, era un pueblo donde no más de 20 familias se asentaron allí hace 200 años y continúan allí en esa colina o bajo la ciudad. Una cantidad inusualmente alta de niños se encuentra enterrada en este cementerio, quienes en su mayoría pasaron a mejor vida en la década de los 40. Sin embargo, nadie parece recordar algo extraño relativo a esa época, al menos alguien vivo. Pero la leyenda cuenta otra historia, una historia cuya evidencia los rodea grabada en piedra. El grupo procede a entrevistar a los lugareños sobre su conocimiento acerca de la bruja de Blair. Estos mencionan que había un hombre llamado Rustin Parr, un ermitaño que vivía en una casa cerca de la montaña desde hace mucho tiempo. Aproximadamente en el otoño de 1940 empezaron a desaparecer los niños. Nadie sabía nada sobre por qué ocurría esto. Finalmente, un día, el señor Parr bajó al mercado y dijo: "Terminé, por fin". ¿Qué quiso decir con eso? Al principio nadie entendió a qué se refería, pero las autoridades subieron a la montaña y cuando revisaron su casa, hallaron los cuerpos sin vida de 7 niños de la zona. Con el gran hallazgo en la casa de Rustin Parr, la comunidad de Burkittsville quedó destrozada. Al momento de explicar el porqué en su juicio, el señor Parr mencionó que no toleraba sus miradas, sentía que lo miraban y por eso a uno de ellos lo llevaba al rincón. Esta historia también se entremezcla con la leyenda de la bruja de Blair. Se dice que el bosque de Burkittsville está hechizado. El rumor cuenta que había una mujer llamada Mary Brown. El pueblo pensaba que estaba loca. Brown manifestaba haber tenido una experiencia cercana con la bruja de Blair. Esta mujer aún vive en el pueblo, por lo que el grupo de cineastas visitan la casa de Brown a fin de obtener más información. Mary cuenta que para poder subsistir, su padre y ella pescaban en un arroyo cercano al bosque de Burkittsville. Ella estaba tirada sobre las hojas mientras miraba su caña de pescar y el cielo. De pronto sintió algo junto a ella, una sensación sumamente extraña. Se trataba de una mujer repleta de pelaje oscuro cual caballo. Traía un chal de lana en sus hombros. Heather le pregunta si esta mujer la asustó o amenazó, y contrario a lo esperado, Mary Brown menciona que la mujer no dijo nada, pero la miraba fijo. Luego se abrió el chal, mostrando el resto de su cuerpo con pelaje. Mientras se disponían a pasar la noche en un motel, el trío rememora la información dicha por Brown y puede que su experiencia con la bruja de Blair se agrupe a las tantas otras posibles mentiras que dice, como que es bailarina, historiadora o científica que estudia en un departamento de energía. Al finalizar el día, el equipo termina bebiéndose unos tragos, pues mañana les espera algo que para Heather supone un día muy largo. Al día siguiente, el equipo se acerca a los predios del bosque de Burkittsville y entrevistan a 2 hombres que pescaban en el arroyo. ¿Saben algo sobre la bruja de Blair?, les pregunta Heather. Conozco el mito,
No creo mucho en eso, responde uno de ellos. A continuación, el hombre cuenta su versión al respecto. Una chica, a fines de 1800 llamada Robin Weaver, paseaba por el bosque y desapareció. 3 días después, apareció frente a la casa de su abuela. Fue entonces cuando se creó el gran mito. Robin Weaver contó algo acerca de una anciana cuyos pies nunca tocaban el suelo. El otro hombre agrega haber visto arroyo arriba una niebla blanca que salía del agua, la cual subió por un árbol y luego desapareció. El documental parece tener mucha tela que cortar. Heather, Mike y Josh empacan sus mochilas y se adentran a las profundidades del famoso bosque, que parece guardar muchos secretos. El equipo llega a Coffin Rock, un montículo rocoso en el que se decía rondaba una fuerza maligna. Cuando Robin Weaver fue reportada como desaparecida, se envió a un grupo de búsqueda tras ella, pero, aunque la joven Weaver regresó, una parte del grupo de búsqueda no lo hizo. Los cuerpos de este grupo fueron hallados justamente en Coffin Rock por un segundo grupo de búsqueda. Heather relata a cámara que 5 valientes personas fueron encontradas de la forma más hórrida posible. Todos tenían un texto indescifrable tallado en el rostro con pavorosa precisión. El grupo que los encontró fueron a buscar al sheriff, pero cuando volvieron, los cuerpos ya no estaban. Eso ocurrió en Coffin Rock. El equipo coloca su tienda de acampar y descansa hasta el día siguiente, antes de seguir su recorrido por el bosque. Los 3 duermen en la misma tienda, y a la mañana, Heather le pregunta a Mike y a Josh si llegaron a escuchar ruidos anoche. Sí, oí ruidos, contesta Josh. Eran como 2 ruidos distintos. Uno de ellos podría haber sido un búho y el otro era como un cacareo. El equipo se prepara para su próxima caminata y Heather menciona haberse perdido un poco de acuerdo con el trayecto estipulado. Aún con esto, promete que no volverá a suceder. Pero, luego de un tiempo, buscando el siguiente punto de interés, pasa esto. Even though I know where we're going and we're going straight ahead up. This is where we were. Let me tell you what you said to us. It's like 2 miles away. Then it's like okay, 2 hours away, 3 hours away. Maybe it's 4 hours away. How could you? Did you agree to do this project? I did. I agreed to a scouted out project. I didn't. It is scouted out, and I told you that getting to the locations wasn't going to be easy. Guys, it's cool. It's cool. La situación entre ellos parece tomar calma. De todas formas, Mike le hace saber a Heather que no confía en sus conocimientos para liderar la caminata. Horas más tarde, el equipo se topa con lo que parece ser un cementerio indígena. Heather captura varias pilas de rocas repartidas por el suelo, rodeadas de enramados extraños en los árboles. Al ver esto, Heather menciona haber escuchado algo referente a este cementerio de parte de Mary Brown. La verdad no presté atención porque pensé que estaba loca. Era algo sobre Esaú y una pila de rocas. Cae la noche y el equipo establece otro punto de descanso. En esta ocasión no está lloviendo, lo que permite una fogata para calentarse del frígido bosque. El trío se propone volver a los extraños cúmulos de rocas en plena oscuridad con el objetivo de capturar algo trascendental, dado el insólito cementerio y la noche que los rodea. Mientras esto ocurre, Josh mueve accidentalmente algunas rocas que para Heather resultaban sagradas, así que ésta las vuelve a poner en su lugar. Desafortunadamente, al menos para ellos, no ocurre nada, así que regresan a su refugio a descansar. No obstante, en la madrugada de esa noche, son despertados por un extraño ruido. Hello? Hello? It's all around us. That is fucking weird. Michael, are you saying you're not coming down? I ain't going down there. Why not? Because I'm not. I don't hear shit. Because you're fucking scared. Because I don't hear anything Because anymore. you're fucking scared. You could not deny hearing it. Get your ass out. What's the big deal? La situación no parece avanzar a mayores, pues seguidamente nos muestran metrajes cuando ya es de día. Mientras se preparan para regresar al auto, Heather le pregunta a Josh su opinión sobre lo ocurrido anoche. Personalmente fue alguien jugando con tu cabeza. Responde Josh. Pero nadie sabe que estamos aquí. Dice Heather. Por otro lado, Mike está molesto por la actitud histérica de Heather anoche. Entiéndeme, fuera lo que fuera, solo quería grabarlo. Bueno, a mí me pareció un grupo de gente corriendo. Contesta Mike. Tiempo después de una larga caminata, Mike
menciona no recordar nada del lugar por donde están pasando cuando comenzaron su trayectoria. Pero, según Heather, están volviendo por una ruta un poco distinta, porque mientras exploraban, tomaron una curva. We've been in the middle of nowhere for 2 days. The car is parked in the middle of nowhere almost. Look at this shit, man. This is nothing. Look, I'm not saying for certain. We're not camping here. Get Maybe us we're home. near the Turn car. camera Maybe off we're and near get the us car. home. Give me the fucking map. Give me the map. Heather, give me the... You want to see the map? God damn! Shush. If we keep our heads together, we'll be just fine. Fucking bullshit! Mike, chill. Just relax, Mike. Don't fucking tell me to relax! La lluvia, el cansancio, la angustia de pensar que se han perdido, se entremezclan entre los integrantes de esta travesía, quienes ahora tendrán que pasar la noche, nuevamente, en el bosque, ya que está anocheciendo. Siendo las 5 a.m., vuelven a escuchar ruidos extraños próximos al campamento. Esta vez confirman que se trata de los pasos de una persona, pero no logran ver algo. Momentos más tarde, a la luz del día, encuentran 3 pilas de rocas frente a la tienda de acampar. Es absolutamente raro, pero no me importa, porque lo único que quiero es llegar al auto. Sea lo que sea, aquí no nos quieren, así que larguémonos. Le dice Josh a Heather. También a ella la escuchamos decir, Increíble, nos vamos cuando empiezan a pasar cosas extrañas. dejando evidenciado su deseo de capturar algo de valor para el documental, así sea poniendo la vida de todos en riesgo. Una vez empacada la tienda y estando listos para por fin llegar al auto, Heather pierde el mapa. No, yo no tengo el mapa. Responde Josh. ¿En serio no lo tienes, Heather? Agrega Mike. Siempre lo guardo en el mismo lugar. Uno de ustedes tuvo que tomarlo. Es en este momento en el que inicia el verdadero terror para el trío de estudiantes, pues, al no saber cuál es la salida del confuso bosque, deciden caminar en una dirección hasta encontrar algo, pero, específicamente esta decisión es la que dará rienda suelta a la desaparición más enigmática ocurrida en Burkittsville, Maryland. Horas más tarde, en búsqueda de un indicio que les permita encontrar la salida, Mike, por primera vez en días, empieza a reírse. El nerviosismo es palpable entre todos los integrantes, pero en Mike se refleja con esta carcajada, la cual termina con una gran revelación. I kicked the... I'm sorry, it's fucked up. It's fucked up, but I kicked that fucking map into the creek yesterday. It was useless. I kicked that fucker into the creek. Luego de la calurosa situación, quedan sin ánimos de seguir intentando salir del bosque. Josh, sentado en el suelo con las manos en su rostro, Mike, apoyado a un árbol mirando a la lejanía, y Heather, contrario a lo esperado, termina por intentar mantener al equipo unido, dándoles esperanzas. Minutos después, Mike rodea el lugar en el que descansan y termina encontrando lo que parece ser un sitio donde se practica rituales paganos. Este hallazgo es la gota que derrama el vaso, pues les regresa el angustioso deseo de salir del bosque lo antes posible. Lamentablemente, está anocheciendo. Cae la noche y el equipo ingresa a la tienda de acampar. Esta vez no harán una fogata, pues si lo hacen, llamarán la atención, considerando que hay personas que los acechan. Esa misma noche, el trío de estudiantes es despertado por los murmullos y risas de niños. De repente, algo comienza a sacudir la tienda intensamente. Mike, Josh y una Heather sosteniendo la cámara corren repletos de pavor y se esconden entre la hierba alta, esperando no ser alcanzados por el extraño evento. Aproximadamente 1 hora después, sale el sol. Estamos a salvo. Dice Heather, por lo que vuelven a la tienda a empacar sus cosas, y mientras tanto, observamos pequeños enramados e indicios similares a los vistos en el cementerio y lugar para rituales paganos. Como si se tratara de un infortunio tras otro, luego de haber caminado todo el día, se encuentran con el punto inicial de su caminata. Han estado recorriendo el bosque en círculos. Ya está anocheciendo y saben lo que les espera.
Josh pierde por unos momentos la cordura y comienza a reprocharle a Heather que esto no hubiese pasado si no estuviese grabando todo lo que se encuentra. Esto termina con Heather rompiendo en llanto, ya que este sueño de crear el documental se tornó una pesadilla. Siendo la noche y estando en la tienda, Josh se disculpa y Mike ameniza el momento recordando sus comidas favoritas. El metraje vuelve cuando ya es de día y nos percatamos que Josh ha desaparecido. No está en la carpa y al gritar su nombre no contesta. ¿Hacia dónde fue? Es aquí cuando inicia el desenlace de esta historia. Mike y Heather deciden caminar hacia el este, ya que por lo visto Josh no volverá. Tiempo después, estando en la tienda, escuchan a lo lejos los gritos agónicos de Josh. Asustados, mantienen sus cámaras apuntando hacia la oscuridad con altas expectativas. Lo inusual es que no logran encontrar la dirección de los gritos. Es como si vinieran de todas partes. Heather y Mike acaban por desconfiar de estos gritos, pues, según Mike, si hubiese sido el verdadero Josh, hubiese gritado donde estaba. Al día siguiente, Heather encuentra un conjunto de ramas atadas con una tela similar a la camisa de Josh. A pesar de intentar ignorar la situación paranormal que les está ocurriendo, tal vez para no seguir afectándose psicológicamente, Heather acaba abriendo el conjunto de ramas con el fin de observar lo que hay dentro. Se trata de algunas piezas dentales, un dedo, un trozo de lengua y cabello, presuntamente de Josh. Horrorizada por este inesperado descubrimiento, decide esconder y ocultarle lo ocurrido a Mike, ya que esto no es una noticia positiva. La caminata diaria se termina volviendo una costumbre para Heather y Mike, y lo que queda del día no será una excepción. Llegada la noche, nos muestran una de las míticas escenas de esta historia, con Heather grabándose el rostro lloroso y dirigiéndose a cámara, dejando evidenciado el gran peso de culpabilidad que carga. Quiero disculparme con la mamá de Mike, con la mamá de Josh y con mi mamá. Quiero disculparme con todos. Fui muy ingenua. Lamento tanto lo que pasó, porque a pesar de lo que Mike diga ahora, es culpa mía porque era mi proyecto. Y yo insistí en todo. Insistí en que no estábamos perdidos. Insistí en que siguiéramos caminando. Insistí en que camináramos al sur. Todo tenía que ser a mi modo. Y aquí es donde terminamos. Y es por mi culpa que ahora estamos hambrientos y helados y acechados. La escena repleta de carga emotiva termina con Heather escuchando lo que parece ser la voz de Josh pidiendo ayuda a lo lejos. Es aquí cuando el terror llega. Heather y Mike toman sus cámaras y deciden filmar lo que será los últimos metrajes encontrados de esta travesía, cuando ambos caminan hacia la voz de Josh. Metros más adelante, se topan con una casa en ruinas, acompañada de marcas de manos de niños en las paredes e inscripciones en un alfabeto oculto. Al caminar por los tenebrosos pasillos, la tensión se ve aumentada en cada paso. Mike, where are you? I'm right here. De forma repentina, escuchan la voz de Josh viniendo del ático, pero al subir, concretan que la voz proviene, más bien, del sótano. Mike corre desesperadamente hacia el sótano para salvar a su amigo Josh. Heather queda desplazada por la rapidez a la que iba e intenta alcanzarlo. El metraje nos posiciona en el punto de vista de Mike, quien, al llegar al sótano, es derribado por algo. Solo nos queda escuchar los gritos agónicos de Heather, y en momentos después llega al sótano, encontrando a Mike mirando hacia la esquina. El
pavoroso llanto de Heather se detiene bruscamente cuando también es derribada de forma contundente. Y la historia termina. Explicación. Es momento de reunir todos los datos. El proyecto de la Bruja de Blair nos narra el viaje de 3 estudiantes en su intento por filmar un documental sobre la leyenda de la Bruja de Blair. En este camino, recabando toda la información posible sobre la terrorífica leyenda, son conducidos al bosque de Burkittsville, donde se evidenció los horrores perpetrados por esta bruja, agregado a que es el lugar donde las personas han tenido alguna experiencia con esta entidad, al menos las que han vivido para contarlo. Antes de hablar sobre lo ocurrido en la trama y explorar así algunas situaciones de la película, es importante destacar el universo que se ha construido. Las historias mencionadas en el proyecto de la Bruja de Blair no se exploran solo en este filme, existe todo un universo de contenido que gira en torno a esta ciudad llamada Burkittsville, o anteriormente Blair. Contamos con 3 películas. Número 1. El proyecto de la Bruja de Blair, estrenada en 1999. 2. El libro de las sombras, La Bruja de Blair 2, estrenada en el año 2000, que se posicionó por algún tiempo como una secuela. Y 3. La Bruja de Blair, estrenada en el 2016, siendo una secuela directa de la primera película, pues la trama sigue al hermano de Heather, James, en su intento por descubrir los misterios que rodean la desaparición de su hermana. Esta película ignora todo lo ocurrido en el libro de las sombras y no se toma en cuenta. Las razones pueden ser varias, pero el hecho de que la historia en su momento no haya convencido al público y por tanto el libro de las sombras tenga críticas desfavorables pudo haber contribuido a la elección de eliminar su historia. Además de estas películas se cuentan con 4 documentales, una serie web transmitida por YouTube en el año 2013, videojuegos y novelas que cuentan de forma detallada subtramas de personas involucradas con Burkittsville. Todo esto es una muestra de lo que ocasionó más tarde el estreno de esta película, de la que no se esperaba se convirtiera en la película más exitosa con relación a la inversión y lo ganado en taquilla. Habiendo contado la trama de la película, puede que exista una confusión con las historias vinculadas a la leyenda de la Bruja de Blair. ¿De qué trata esta leyenda? ¿Existe en realidad una bruja? La película no menciona algunos datos que diré a continuación, pero en el transcurso del tiempo, el lore que se ha ido desarrollando en torno a este filme ata algunos cabos sueltos y complementa la historia contada. Cronológicamente, en el videojuego titulado como Blair Witch Volume 1 Rustin Parr, se menciona que muchos siglos antes de que la ciudad fuese creada como tal, se creía que una entidad maligna residía en el bosque. Una tribu nativa tuvo un encuentro con esta entidad, quien se alimentó del dolor de un niño en un ritual interminable. Luego de enviar a chamanes y guerreros tras esta fuerza oscura, la tribu desapareció sin dejar rastro. En Shadow of the Blair Witch, un documental que profundiza en las desapariciones e historias que rodean al pueblo, nos comentan sobre Ellie Kedward, a quien se le atribuyó los eventos misteriosos que ocurrían en su época. En 1785, Ellie fue acusada por los niños de la localidad por brujería y por tanto fue desterrada de la ciudad de Blair. Posterior a ello, le quitan la vida en el bosque, atando sus extremidades y estirándola de una forma que se asemeja a las figuras con ramas que se muestran en la película e imágenes promocionales de la misma. Al año siguiente, algunos acusadores y niños desaparecieron sin dejar rastro. Es cuando se crea esta leyenda llamada la Bruja de Blair, y temiendo una maldición, la gente huye del pueblo prometiendo nunca volver a mencionar el nombre de Ellie Kedward. Posteriormente, en 1825, un año después de que la ciudad fuese redescubierta y fundada bajo el nombre de Burkittsville, se celebra el primer picnic anual de la cosecha de trigo. Durante este evento, Eileen Trickle, de 10 años, se alejó del arroyo que colinda con el bosque
y fallece ahogada en las aguas poco profundas. 11 testigos oculares afirman haber visto una mano blanca fantasmal salir del agua y tirar de ella. Su cuerpo nunca fue recuperado. Esta situación se atribuye a la bruja de Blair y tiene un vínculo con los pescadores que Heather entrevista, pues también experimentaron con una forma blanca moviéndose por el arroyo. En 1886 ocurre la desaparición ya mencionada de Robin Weaver, una niña que conoce en el bosque a una anciana cuyos pies no tocaban el suelo. Un grupo de búsqueda va tras ella, pero nunca regresa. Un segundo grupo de búsqueda va tras el primero y los encuentra en Coffin Rock en la forma más violenta posible. Aproximadamente en 1940 se presenta el caso de Rustin Parr y los 7 niños, que se cree fue ordenado por la entidad de Ellie Kedward a cometer los horrores con los niños en el sótano. Ellie le ordena revelar sus acciones al pueblo y a pesar de que en un principio los lugareños no le creían, la policía llega a la casa encontrando a las víctimas. Esta casa es la que vemos al final de la película, con las manos de los niños en las paredes. En Shadow of the Blair Witch se menciona que la casa de Rustin Parr fue quemada por la gente del pueblo luego de su mediático arresto, por lo que nos preguntamos el cómo Heather y Mike encuentran la casa si fue quemada hasta los cimientos. Es aquí cuando se incorpora la temática de viajes en el tiempo, siendo el bosque un lugar donde el tiempo y el espacio es alterado, y explicaría el por qué los estudiantes caminan en círculos. Este hecho se conecta con las piedras encontradas por Heather en el bosque, que al parecer eran 7 cúmulos de piedras, cada una para un niño víctima de Rustin Parr, o bien Ellie Kedward. Más tarde la bruja les coloca 3 cúmulos de piedras frente a la tienda de acampar para sus próximas víctimas, es decir, el grupo de estudiantes. De la mano de la última película, La Bruja de Blair 2016, se nos detalla en las primeras escenas que el hermano de Heather, James Donahue, encuentra un video donde aparece presuntamente su hermana desaparecida 20 años atrás. Este hallazgo da rienda a la película, la cual más tarde muestra en su final una figura de algo que parece llevar un chal de lana, conectando la descripción de Mary Brown en la película de 1999. Además, su director más tarde confirmó que la criatura parecida a un árbol que se muestra en la película es Ellie Kedward hecha de ramas. Es como si se haya vuelto una sola entidad con la naturaleza del bosque. Esta breve síntesis resume los eventos que rodean Burkittsville. El final de la película es un tanto abierto y da paso a la interpretación. Existen algunas hipótesis interesantes de lo que podría haberles ocurrido a los estudiantes. En el final se ve a Mike en una esquina, mientras Heather deja caer su cámara donde se da a entender que muere a manos de la bruja. Mismo caso con Mike. Si se toma en cuenta que la bruja no provoca las muertes ella misma, sino que posee a personas para que lo hagan, como ocurrió con Rustin Parr y los niños, se presume que uno de los integrantes estaba poseído para cometer las muertes. En este caso, Josh era el poseído, llevando a la perdición al grupo. Cuando Josh desaparece y se escuchan algunos gritos de él en las noches posteriores, fueron los gritos agónicos mientras se arrancaba los dientes, lengua y cabello que más tarde Heather encuentra. Además, es quien le propina los golpes a Mike y Heather respectivamente cuando entraron al sótano. Josh rescata el modus operandi de Rustin Parr, colocando a una víctima mirando hacia la esquina mientras acaba con la otra. Esta es la interpretación más aceptada de lo que ocurre en la película, aunque existen otras como la del contacto extraterrestre, así como lo oyes, una hipótesis muy curiosa, que elimina el factor de una entidad oscura como la conocemos y la suplanta con un contacto extraterrestre. Todo lo ocurrido en la película, reforzadas por escenas como encuentros con material viscoso o el ruido que escucha Josh la primera noche, sostienen la creencia de que el pueblo ha estado vinculado con aliens. También está la hipótesis de que no existe ninguna bruja, y lo ocurrido en la película era un plan de Josh y Mike para quitarle la vida a Heather. No obstante, al ver los finales alternativos, confirmamos que hay un fenómeno sobrenatural en la película. Con el objetivo de hacer un video bastante completo sobre esta película, qué mejor que mencionar sus finales alternativos. En un intento por cerrar con broche de oro, se filmó 4 versiones alternativas, que, por lo visto, nunca se utilizaron. Específicamente, los finales muestran ciertas diferencias en el momento en que se dirigen hacia la voz de Josh en el sótano. En el final 1, luego de que Mike es golpeado por algo y pasamos al punto de vista de Heather,
Esta llega al sótano, encontrando un mítico enramado pagano anteriormente visto en la película, y en la esquina a Mike. A continuación, Heather intenta acercarse a Mike, posteriormente Heather es golpeada y se acaba la película. En el final 2, cuando Heather llega al sótano, se topa con Mike viéndola desde la esquina, mientras las ramas se mueven en un intento por volver la escena más terrorífica. Posteriormente, Heather es golpeada y se acaba la película. En el final 3 ocurre lo mismo que el final elegido, pero Heather termina encontrando a Mike colgado. En el final 4 y último, vuelve a aparecer el ambiente extraño plagado de ramas, y Heather se encuentra a Mike en una posición rara, donde al parecer ha sido crucificado. Los impactantes finales no convencieron a los directores, ya que según palabras de Daniel Myrick, codirector y escritor de la película, lo que nos hace temer es algo que está fuera de lo común, inexplicable. El final elegido mantuvo a la audiencia desequilibrada, desafió nuestras convenciones del mundo real y eso es lo que realmente lo hizo aterrador. Aproximadamente hace 23 años, se estrenaba El proyecto de la bruja de Blair en los Estados Unidos, catapultando al género de metraje encontrado a la fama y convirtiéndose en una de las mejores películas de terror de la historia. La película, dirigida por Daniel Myrick y Eduardo Sánchez, se concreta cuando estudiaban cine en la universidad, pues se percataron de que los documentales sobre fenómenos paranormales suelen ser más aterradores que las películas de terror tradicionales. Y es esta concepción la que es utilizada como base para construir las películas de terror de metraje encontrado, pues el realismo transmitido termina por provocarnos la sensación de que en cualquier momento podríamos vivir una situación parecida. Con un guión de solo 35 páginas y el resto mera improvisación de los personajes, se produce la mítica película que se vio acompañada por un recurso clave para su éxito: promocionar la película con informes policiales y entrevistas de estilo noticiero que intentaban encontrarle una explicación a la desaparición de los estudiantes, los cuales utilizaban su nombre real dentro de la película, reforzando el realismo. Así pues, en julio de 1999 se expande progresivamente el estreno de la película hasta darse a conocer mundialmente. Millones de personas quedan aterrorizadas por el visionado de algo que lucía demasiado real. El proyecto de la bruja de Blair deja un legado y abre las puertas a películas que desean rescatar el mismo concepto terrorífico. Y gracias a que no se necesita un alto presupuesto para contar una historia de este tipo, se van estrenando a lo largo de los años un cúmulo de películas igual de interesantes, como Actividad Paranormal, REC o Cloverfield. Pero, lamentablemente, el mismo recurso que pretende potenciar el terror le juega una mala pasada, ya que, en nuestra época tecnológica, es fácil detectar la falsedad con la que es grabada este tipo de filmes, además de conocer rápidamente la identidad de los actores. Aún con este pensamiento se siguen estrenando películas de metraje encontrado sin importar si sean creíbles o no. Casualmente, el universo de la bruja de Blair no es una excepción y ya se está considerando un reinicio de la franquicia. Lionsgate, la compañía de producción cinematográfica, está considerando reestructurar el concepto que se había construido, quizá porque las secuelas posteriores a la primera película no lograron funcionar del todo, así que no se crean que esto pudo llegar a su fin. Espero haber hecho un video bastante completo sobre la historia, explicación de la trama y la importancia que representa el proyecto de la bruja de Blair dentro del género de terror. Si te gustó, te recomiendo que vayas a ver mi video sobre Alien Abduction, una película que muy probablemente hayas visto en televisión y no la recordabas. Recuerda darle like y comentar este video para que YouTube lo recomiende a muchas más personas. Además, sería muy bueno que lo compartas con tus amigos. Estoy seguro que les gustará. Por favor, sígueme en Instagram y como cereza al pastel, vuélvete miembro del canal presionando el botón de unirse. Así podrás usar los emojis personalizados y tener una insignia que te destacará de los demás espectadores. Y claro, gracias a los miembros del canal por todo su apoyo. Nos vemos en la próxima, pero no te preocupes, no será después de 33 años.